Hola, en el video anterior lo que vimos era qué era lo que pasaba cuando teníamos un cuerpo que se estaba moviendo a velocidad constante. Ahora lo que vamos a ver es ver qué es lo que pasa cuando la velocidad va variando en el tiempo, fenómeno conocido como aceleración. Vamos a trabajar con cuerpos que aceleran de manera constante, lo vamos a ver más adelante. A este tipo de movimiento se le llama movimiento uniformemente acelerado y es lo que vamos a estudiar en este video. Un movimiento uniformemente acelerado quiere decir que tenemos un cuerpo que está variando su velocidad a una tasa constante. Pero definamos de manera un poquito más precisa qué es la aceleración. Podemos definir la aceleración media, que se describe tal como se escribía la velocidad media, como el cambio en la velocidad dividido por el delta t que exige ese cambio de velocidad. En este caso va a ser la velocidad en un tiempo t arbitrario menos la velocidad inicial dividido por el tiempo que le toma al cuerpo realizar este cambio de velocidad. Y definimos la aceleración instantánea como el límite cuando este delta t tiende a 0 y es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Llamamos a ambas igualdades ecuación 1 y ecuación 2 respectivamente. Entonces tenemos que la aceleración es un vector. Esto quiere decir que si un cuerpo cambia el módulo de la velocidad, entonces acelera. Si cambia el sentido de la velocidad, entonces acelera. Y si cambia la dirección de la velocidad, entonces acelera. Veamos qué pasa con el cuerpo, con la ecuación de movimiento del cuerpo cuando la aceleración es constante. En este caso, las ecuaciones 1 y 2 son iguales para todo el tiempo t, es decir, que la aceleración media va a coincidir con la aceleración instantánea. Igualando ambas ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, lo que vamos a encontrar va a ser una expresión para la velocidad en función del tiempo relacionada con la velocidad inicial y con la aceleración. Y lo que vamos a tener es una ecuación de la recta que podemos graficar como una recta. Es decir, una gráfica que va a interceptar el eje de B con b sub 0x y que va a tener pendiente a sub x. Y vamos a llamar a esta ecuación 3. Por otro lado, cuando la velocidad cambia de manera lineal, podemos estar seguras y seguros, y esto lo pueden demostrar, de que la velocidad media va a ser igual a un medio de la velocidad media en un tiempo arbitrario más la velocidad inicial, que aquí la escribí como dt, pero en realidad la velocidad inicial es constante. Y que en realidad es solo b sub x0. Transformamos la ecuación 3 en la ecuación 4, es decir, tomamos la ecuación 3 y a ambos lados de la igualdad vamos a sumar b sub x0 y luego de sumar b sub x0 vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por un medio. Entonces lo que vamos a obtener va a ser este lado izquierdo, ¿verdad? Ahí estamos sumamos b sub 0 y acá también sumamos b sub 0, ponemos este 2 por lo tanto, y luego dividimos todo esto por 2 o lo multiplicamos por un medio. Vemos acá entonces que este lado de la ecuación es igual a este lado de la ecuación y entonces podemos igualar lo que es la velocidad media con este 1 medio de 2b sub x0 más aceleración por delta t. Y esto queda simplemente como b sub x0 más 1 medio de la aceleración en x por delta t. Entonces, si recordamos cuál es la definición de la velocidad media, que es el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento dividido por delta t, lo que tenemos es una igualdad de la que podemos extraer la posición del cuerpo dependiendo de las condiciones iniciales con que inicia, valga la redundancia, su movimiento. Para esto vamos a considerar que el tiempo inicial es igual a 0, por lo tanto delta t va a ser simplemente t. Esto lo hacemos con los fines de simplificar un poco la ecuación que va a resultar. Y por lo tanto, despejando x de t, la posición del cuerpo con respecto al tiempo, nos va a quedar que esta es igual a la suma de su posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo que hemos estado estudiando el cuerpo, más 1 medio de la aceleración que es constante por el tiempo al cuadrado. Y esta ecuación recibe el nombre de ecuación itinerario, pues nos permite saber dónde está el cuerpo en los distintos tiempos que nosotros decidamos estudiar. Y ahora unas pequeñas correcciones porque mi TOC no me permite dejar esto así. Este t sub 2 lo voy a escribir simplemente como t, el tiempo arbitrario, y t sub 1 como t sub 0 para ser congruente con el resto de la notación. Y este b sub x sub 0 de t lo voy a escribir como b sub x sub 0 porque es una constante. Y por supuesto no depende del tiempo. Y ahora, a modo de bonus track, les voy a enseñar un poquito sobre gráficos de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado.
Vamos entonces con el tema de las gráficas de nuestras ecuaciones de movimiento con respecto al tiempo. Vamos a partir con el caso del movimiento uniforme, es decir, con aceleración cero y velocidad constante. Recordemos un poquito qué significa la ecuación de la recta. Seguramente tenemos el recuerdo de haber escrito alguna vez y igual a por x más b. En esta expresión y recibía el nombre de variable dependiente, ya que su valor cambiaba a partir de los cambios de otra variable, x, que llamábamos variable independiente. A y b correspondían en esta ecuación a constantes. A es denominada la pendiente de la curva o pendiente de la recta en este caso, y b es la intercepción de la curva con el eje y cuando x es igual a 0. Que esta ecuación reciba el nombre de ecuación de la recta tiene una razón muy bien fundamentada y la vamos a ver ahora mismo. Vamos a desarrollar un gráfico de y con respecto a x. Esto quiere decir que en el eje horizontal del gráfico va a estar x, la variable independiente, y en el eje vertical va a estar y, la variable dependiente. Al variar los valores de x, lo que vamos a obtener en y va a ser justamente una recta, que va a interceptar el eje y en b y que va a tener una pendiente a. Cuando la recta es tal que los valores de y son mayores para mayores valores de x, lo que tenemos es una recta con pendiente positiva y a es mayor que 0. En el caso en que y vaya decreciendo a medida que x crece, lo que tenemos es una pendiente negativa y decimos que a es menor que 0. Gráficamente podemos comparar las pendientes de dos curvas a partir de su inclinación. Rectas más inclinadas tienen módulos de sus pendientes mayores. Lo que seguramente ustedes se están preguntando ahora es, pero claro, ¿qué tiene que ver esto con la ecuación de movimiento? Bueno, en el caso en que tenemos un movimiento uniforme con velocidad constante, es decir, sin aceleración, la ecuación de movimiento tiene la siguiente forma. Tenemos que x de t va a ser igual a la velocidad en x por delta t más x sub 0, donde hemos supuesto que t sub 0 es igual a 0 y por eso delta t es simplemente t, el tiempo arbitrario en que estamos midiendo. Si escribimos esto separando la dirección, es decir, vamos a dejar afuera el x tongo, nos queda esta ecuación, y omitiendo los vectores unitarios ya que están a ambos lados de la ecuación, nos queda esta ecuación que ya no es vectorial sino que es escalar. Y si miramos esta ecuación escalar con mucha detención, vamos a darnos cuenta de que esto corresponde a una ecuación de la recta, donde x de t va a ser nuestra variable dependiente, t va a ser nuestra variable independiente, b sub x va a ser la pendiente de la curva y x sub 0 va a ser el intercepto. Por lo que acabamos de ver, sabemos que al graficar la posición x con respecto al tiempo t, lo que vamos a obtener va a ser una recta. Por ejemplo, si las condiciones iniciales son x sub 0 mayor que 0 y b sub x mayor que 0, tenemos que vamos a tener una recta que va a interceptar el eje x en x sub 0 mayor que 0 y que va a tener una pendiente mayor que 0 que va a indicar que los valores de x son mayores a medida que avanza el tiempo t. Este gráfico nos indica que el cuerpo está avanzando en el sentido positivo del eje X. Supongamos ahora otras dos condiciones iniciales que son posición inicial igual a 0 y velocidad inicial o v sub x menor que 0. En este caso, el gráfico tiene que ser dibujado desde x sub 0 igual 0 y la pendiente va a ser hacia abajo. Y lo que nos indica es que a medida que transcurre el tiempo, el cuerpo se va moviendo en el sentido negativo del eje X. Y por último veamos que podemos determinar qué cuerpo se está moviendo con mayor velocidad a partir de la comparación de su gráfica. En este caso, los cuerpos que tengan una curva con mayor inclinación van a tener a su vez mayor velocidad. Veamos ahora qué pasa cuando estudiamos los gráficos de posición con respecto al tiempo cuando tenemos movimientos uniformemente acelerados. Y vamos a aprovechar también de aclarar algo de notación que de repente puede no quedar tan clara a medida que vamos avanzando en el curso. Partamos por escribir la ecuación de posición para un cuerpo que se está moviendo desde una posición inicial x sub 0 con una velocidad inicial v sub x0 con un tiempo inicial t sub 0 igual 0. Lo que tenemos acá es una ecuación vectorial del movimiento del cuerpo tomando en cuenta cuáles son las condiciones iniciales. Recordemos que t sub 0 era igual a 0 para quienes les cause curiosidad que no está delta t sino solamente t. Podemos escribir esto separando el vector unitario, es decir, escribiendo x de t por x tongo más x sub 0 más v sub x sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y todo esto va a estar en x tongo.
Y esto quiere decir que los vectores involucrados de posición x sub 0, velocidad inicial v sub x sub 0 y aceleración a sub x apuntan en dirección x. Si nosotros omitimos los vectores unitarios, la igualdad se debe cumplir de todas formas. Es decir, que x de t tiene que ser igual a x sub 0 más v sub x sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, las constantes x sub 0, v sub x sub 0, a sub x y también x de t contienen información no solo del módulo de los vectores involucrados, sino también del sentido, ya que lo único que omitimos en el paso anterior fue la dirección x tongo, pero no hemos omitido el sentido. Por lo tanto, x sub 0, v sub x sub 0, a sub x y x de t contienen información de módulo y sentido de los vectores. Y esto quiere decir que, por ejemplo, x sub 0 puede ser mayor que 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. A diferencia de lo que ocurre cuando escribimos módulo de x sub 0, que solamente puede ser mayor o igual que 0. Y eso fue lo que quería decir con respecto a la notación. Pero volvamos al tema de este video, que es el gráfico de la posición de los cuerpos con respecto al tiempo, en este caso de un cuerpo que se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Para esto tenemos que volver a echar mano a nuestros recuerdos y recordar la ecuación conocida como ecuación cuadrática. Esta ecuación es universalmente recordada como y igual a por x cuadrado más b por x más c. En este caso, nuevamente, y es la variable dependiente mientras x es la variable independiente. Y decimos que y varía cuadráticamente con respecto a x. Los gráficos que resultan de y con respecto a x corresponden a parábolas cuyas características dependen de los valores de las constantes a, b y c, que nosotros no vamos a profundizar ahora y es una tarea para que ustedes realicen en sus casas. Ahora, si miramos nuestra ecuación de posición, podemos ver que se trata de una ecuación cuadrática donde x de t corresponde a la variable dependiente y t es la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las gráficas de x con respecto a t, de la posición con respecto al tiempo, van a corresponder a parábolas en donde las características de estas parábolas van a depender de las constantes x sub 0, v sub x sub 0 y a sub x. Esto es equivalente a decir que las soluciones de esta ecuación pueden ser graficadas como puntos de una parábola con respecto al tiempo. Ahora estamos listas y listos para desarrollar algunos problemas y pasar a cinemática en 2 dimensiones. Nos vemos.